dejando de ser las víctimas o de hacernos las víctimas. En la sociedad el papel del bueno siempre está mejor visto que el papel del malo. Pero ¿qué hay detrás de esta víctima? ¿Qué hay detrás de hacerse la víctima? Es lo que vamos a conversar hoy día con nuestro invitado, Augusto Escrivens, que es psicoanalista. Augusto, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Siempre me siento muy bien acá con Qué bueno. compañeros de ustedes. Las víctimas, ¿no? Es cómodo ser la víctima. Sí, claro. Digamos, le da a la persona una posición, una situación en la cual seguramente va a traer simpatía de terceras personas hasta que le pesquen el truco y se harten, ¿no? Ahora, la situación, esa es la típica situación, digamos, donde alguien se presenta permanentemente como una víctima. Es lo que podríamos llamar más bien victimización, ¿no? O sea, un uso secundario de la condición de víctima que de repente ni siquiera es acorde con la realidad. Y que en muchos casos ya es toda una distorsión de la personalidad. ¿Un ¿no? ejemplo, por ejemplo, de esta situación? Bueno, hay gente que permanentemente está quejándose de lo que sucede a su alrededor, siempre está encontrando culpables de las cosas malas que le suceden y siempre está presuponiendo que la gente va a abusar de ellos, los va a maltratar, va a tomar ventaja, ¿no? Lo cual puede llegar en determinados momentos hasta ser una actitud sistemática, paranoia, claro, una actitud paranoide, ¿no? Ahora, todo eso tiene también su explicación. No es gratis tampoco, ¿no? No es mero... ¿Cuál sería la explicación? Bueno, la explicación en cierta medida podría ser... Para este caso, ¿no? Claro, para un caso así, probablemente ha habido alguna situación en que la persona ha sido víctima por algún tiempo relativamente prolongado durante su vida. Probablemente debe haber sido en su infancia. Y esa situación de víctima debe haber tenido que ver con ser víctima de una persona que le tenía a su cuidado, que podría ser la madre, el padre o alguna persona que la cuidara, ¿no? Entonces, en esas influencias tempranas sobre el manejo de la agresión, porque nosotros no necesitamos solamente manejar y utilizar nuestros impulsos que nos llevan a unirnos con los demás, los impulsos, digamos, amorosos o los impulsos de amistad y todas esas actitudes, sino también tenemos una agresividad que es necesaria, que es importante, que sirve para hacer una serie de cosas. O sea, estas personas que de repente, digamos, asumen el rol o la posición de la víctima, viven reprimiendo. Viven reprimiendo su agresividad y tienen una forma pasiva de agredir, que es convertir a los otros en... claro, que es convertir a los otros en victimarios, ¿no? A veces el guante se pone medio gris, ¿sabes? Porque se vuelve muy evidente, pero es una actitud sistemática, ¿no? Que puede ser neurótica, pero puede tener también sus rasgos un poco más severos, como en el caso de las paranoias, ¿no? Hay gente que realmente está prediciendo situaciones donde va a ser victimizada, y el problema es que muchas veces eso se convierte en una profecía autocumplida, ¿no? Ahora, también es cierto que las víctimas existen, y es probable que algunas de estas personas hayan sido víctimas. El problema es que hay una situación que no han podido superar, donde no han podido cambiar su manera de aproximarse a su propia agresión y a la agresión de los otros, ¿no? ¿Tú dirías que en este caso la diferencia entre, digamos, una víctima real y una persona que vive victimizándose a sí misma, valga la redundancia, es tal vez en que una víctima es, digamos, producto de una situación aleatoria que en algún momento pues ya pasó y pasó, y de repente la diferencia es que en el otro caso es una persona que permanentemente está siendo víctima de alguna situación? Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando se originó esta situación de ubicarse como víctima, probablemente esta persona ha sido receptora de una agresión que se dio durante un cierto tiempo, ¿no es cierto? Y que fue importante porque de repente tomó una época importante de su desarrollo psíquico. El problema es que se forman mecanismos en los cuales la persona está anticipándose y hasta está provocando las agresiones. O sea,
tiende a modificar el medio ambiente con sus actitudes y consigue que la agredan al final de cuentas. Esa es una actitud que puede ser, como te digo, neurótica, muy, muy perniciosa, porque casi podríamos decir que es caracterológica, o sea que está, en mucha gente está construida dentro de su forma de ser. ¿Te das cuenta? Todos sus mecanismos están un poco orientados a eso, a siempre tener el rol de víctima. ¿Y qué llevaría a una persona a que a tener como componente de su personalidad este tipo de características? Si tú te pones a pensar en todos los grupos en el mundo que han sido colonizados, ¿no? Algunos han sido exterminados. A veces estas actitudes se dan en poblaciones íntegras, ¿no? Cosa que no es, digamos, no es particularmente de los afrodescendientes ni del Perú ni de Estados Unidos, donde han tenido una situación de opresión enorme porque han tenido todo un liderazgo que los ha llevado, ¿no? Pero hay situaciones que de verdad, en las que de verdad la condición de víctima existe, ¿no? Otro ejemplo que se me viene a la mente es en la selva, ¿no? Toda la época del caucho, todas las diferentes situaciones de explotación de estos grupos de culturas diferentes por completo, y que como sus culturas son diferentes, entonces se aprovecha todo esto para victimizarlos. A veces las poblaciones desarrollan una personalidad básica medio victimizada, y en ese sentido, como te decían antes, es importante que tengan líderes, ¿no? Como han tenido también en Estados Unidos, ¿no? de varios tipos, desde el pacifismo de Martin Luther King hasta esta cosa más guerrera de Rap Brown, en fin, de Stokely Carmichael, todos ellos, ¿no? Y el victimismo en la pareja. En la pareja, por ejemplo, cuando uno elige, porque hay también una teoría de la víctima y el verdugo, ¿no? Sí. Para que uno sea víctima tiene que buscarse su verdugo. Claro, ¿no? Y a veces lo construye. A veces lo construyen, ¿no? Sí. En el caso de la pareja, ¿cómo se daría o cómo se manifestaría esta situación? Bueno, yo creo que tradicionalmente lo que ha pasado es que las mujeres han sido las víctimas por una serie de circunstancias, ¿no? Han sido víctimas porque efectivamente ha habido un rol predominante en los hombres, toda una situación de poder dentro de la pareja, y entonces podríamos decir en cierta medida que era una estructura que favorecía la conversión de la mujer en víctima objetiva, ¿no es cierto? Que por tiempos las mujeres han sido reprimidas en una serie de manifestaciones de su propia personalidad, ¿no? Su sexualidad, su libertad para movilizarse, su libertad para tomar decisiones, el manejo de economía. Aún la mujer, o sea, todavía es víctima, ¿no? Sobre todo acá en el Perú, ¿no? Bueno, hay muchos grupos sociales que implican subculturas diferentes, y algunas son terriblemente conservadoras, ¿no? Y otras no, otras son más digamos, liberadoras para la mujer. Y los roles cambian también ahí, ¿no? También hay hombres víctimas. Por supuesto. O sea, yo creo que ahí, en todo caso, entonces la pregunta sería sentirse víctima. Sí. ¿No? Porque, o sea, digamos, aislando los hechos, ¿no? Sí. Es cómo me siento yo también y cómo afronto las situaciones. ¿En qué medida esta situación de ubicarse como víctima se transforma en una distorsión de la personalidad? Claro. Es decir, esa persona que solamente puede ser víctima. Claro. Que el único rol que puede asumir con eficacia, con arte, con capacidad, es el de víctima. Es una persona que en realidad tiene una gran discapacidad, tiene una gran desventaja, y probablemente carga con un sufrimiento muy grande también, que a veces no es aparente, porque además las víctimas caen mal. ¿No? Las víctimas caen mal, nosotros ya no tenemos esa tolerancia que tenían las víctimas y esa idealización de la víctima. Claro, los tiempos han cambiado definitivamente. Claro. Augusto, yo me quedaría horas de horas aquí conversando contigo, y sobre todo con este tema que es tan interesante. Claro. Ha quedado todavía mucho por decir. Hemos arañado la superficie. Hemos rascado superficialmente. Cierto. Muchísimas gracias, Augusto. Muchas gracias por venir.
Entiendo entonces que me van a volver a invitar y yo voy a estar complacido. Por supuesto, tú eres caserito. Gracias. Muchas gracias. Amigos, muchísimas gracias a ustedes también. Hemos compartido un programa maravilloso el día de hoy, enterándonos de muchas cosas, conociendo sobre muchas cosas. Así que no se olviden de escribirnos con sus sugerencias, aportes, conocimientos también, por supuesto, a nuestro correo que es bienporcasa@tvperú.gov.pe y también nos encuentran en el Facebook como Bien por Casa. Muchísimas gracias. Chau.